Hola, buenos días, chicos. Buenos días, chef. Buenos días. Ok, vamos a empezar. Muy bien, bueno, el día de ayer habíamos terminado o terminamos, mejor dicho, con la parte de equipamiento, de lo que es ya sea para el restaurante o ya sea para los eventos, en este caso para el catering. Iniciamos también el día de ayer con información con respecto a los tipos de servicio. ¿Sale? Les comentaba o alcanzamos a ver un poco sobre el servicio americano, ajá, o servicio de emplatado, y un poco de servicio inglés. Nos quedamos como a la mitad del servicio inglés, entonces, bueno, vamos a retomar desde ese punto. Solo para recordar, el servicio americano, tomemos en cuenta que, bueno, también es conocido como servicio emplatado porque obviamente sale emplatado desde la cocina, en el cual los camareros pues no necesitan tener como mucha capacitación. Su único trabajo como tal es pues transportar los platos de un lugar a otro y lograr que no se deshaga la decoración, por así decirlo, ¿no? O que llegue en perfecto estado el plato de cómo salió de la cocina hasta el comensal. Por otro lado, también tenemos que en ese tipo de servicio, pues se tiene que servir por la derecha. ¿Tales son como las características un poco más importantes? También mencionar que el personal pues no tiene que ser capacitado, o sea, debe tener como pues las características básicas en personal para que pueda llevar a cabo las funciones
de este tipo de servicio, no necesita estar como muy informado o muy capacitado al respecto. Muy bien. También hablábamos un poco sobre el servicio inglés. Ajá, el servicio inglés también hablábamos un poco al respecto. Y pues bueno, ahí teníamos que en el servicio inglés es un poquito más, pues más elegante, en el cual los camareros, bueno, sí, sirven por el lado izquierdo y llevan las fuentes de comida hacia el comensal. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a retomar, mejor dicho, desde ese punto. Sale, vamos a retomar entonces desde el servicio inglés, ¿sale? Para que hablemos bien sobre sus ventajas y sus desventajas. Teníamos que, hablando específicamente de este tipo de servicio, los alimentos salen de la cocina en recipientes, en este caso en fuentes, soperas, legumbreras, etcétera, lo que les mencionaba hace un momento. El camarero sirve los alimentos desde estos recipientes al plato por la izquierda del cliente, con la ayuda de algunas pinzas, de algún caso sopero, según convenga. En este caso, cuando hablamos de caso sopero, hacemos referencia al cucharón, ¿sale? Hacemos referencia a este tipo de, pues sí, de cucharones. Recordemos que hay de distintas formas. El plato se habrá colocado momentos antes del servicio, colocándolo por la derecha del cliente. Y si las elaboraciones son calientes, el plato también debe estar caliente. Lo mismo si son frías y los platos deben de estar fríos. Este tipo de servicio es muy práctico y conveniente en mesas donde la gran mayoría de los comensales toman los mismos alimentos o el mismo menú. Este es el caso de menús concentrados, ¿sale? Entonces vamos a tener que, en este tipo de servicio, como ya se lo había mencionado, pues bueno, los alimentos ya llegan a la mesa del cliente, ya llegan en alguna fuente, en alguna sopera, simplemente para servirlo. Ahora, en este caso, si los platos no se encuentran en la mesa, minutos antes de empezar el servicio de alimentos, se le lleva el plato al comensal y en este caso lo ideal es que el plato vaya a temperatura o bueno, a la temperatura de los alimentos. Si son alimentos calientes, el plato debe estar caliente. Si son alimentos fríos, el plato debe estar frío. Así es como debería funcionar. Lamentablemente, no sé si ustedes se hayan percatado de eso, en algunos eventos o algunas empresas de catering que se dedican a hacer este tipo de servicio, que es como muy común en las fiestas, pues los platos simplemente se mantienen en la mesa y pues ni calientes ni fríos, simplemente están ahí en la mesa y listo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como sería un pequeño detalle que podría hacer la diferencia para muchos servicios de catering o de banqueterías. Pero bueno, ya es cuestión también como de los servicios, considerarlo o no, puesto que, bueno, también podrías resultar un poquito complicado o un poquito, pues no sé, y yo creo que hasta también peligroso para el comensal, ¿no? Porque, primero, empezando desde el punto de vista complicado, sería complicado porque imagínense que tienen un evento de 400 personas o de 500 personas, ¿no? ¿Cómo vas a calentar 500 platos, digamos que de rápido? ¿O cómo vas a enfriar 500 platos de rápido? ¿Sale? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, el hecho de llevar un plato caliente a la mesa, hay gente muy distraída, por no llamarla de otra forma, ¿sale? Entonces hay gente muy distraída que entonces tú llevas el plato y aunque les digas está caliente, no lo vayan a tocar y ahí van a tocarlo, ¿no? Entonces, esa es también una característica que podría resultar un tanto peligrosa y también podría ser uno de los casos por los cuales algunas empresas de catering o de banquetes no llevan a cabo este proceso o este paso de enfriar o calentar los platos. Bien. Por otro lado, las precauciones o actuaciones que se deben tomar en cuenta son las siguientes. Mantener siempre la fuente en posición siempre horizontal, es decir, no ladear la fuente para que no se derrame
o no suceda un accidente cerca del comensal. La pierna izquierda ligeramente adelantada, soportando prácticamente todo el peso del cuerpo. Es decir, como la atención, o en este caso el servicio, es por el lado izquierdo del comensal, lo ideal es que cuando nosotros nos aproximemos, número uno, al comensal y posteriormente nos inclinemos un poco a servir al plato, lo ideal es que debemos de tener un soporte correcto para que justamente la fuente no se nos vaya a ladear. Por otro lado, tenemos que el caballo o trapo debe de estar por debajo de la fuente para no quemarse. ¿Sale? Entonces, recordemos que este caballo, trapo o el nombre que se le quiera dar, o sea, hay como muchos nombres que se le pueden dar a este utensilio, debe de ser indispensable para cada una de las personas que se encuentran en el servicio, ya que, bueno, como nos dice aquí, debe de estar por debajo de la fuente para que no se queme. Según sea el tipo de fuente que se está llevando, va a ser la posición del trapo donde se va a acomodar. ¿Sale? Puede ser en la terminación de la mano, puede ser a lo largo del antebrazo, puede ser entre el antebrazo y el pliegue del codo, etcétera. ¿Sale? Puede ser distintas posiciones según sea el tipo de fuente que nosotros estamos utilizando. Por otro lado, nos dice que la fuente, si es ovalada, deberá orientarse hacia la parte exterior del cuerpo y del plato del comensal. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que la fuente ovalada no la vas a aproximar. Vamos a suponer, ustedes están de frente, este es mi lado derecho. Obviamente, de mi lado derecho es de donde va a estar el cliente. Entonces, yo no puedo, literalmente no puedo meter aquí la fuente, dado que es una fuente ovalada y podría manchar o podría rozar directamente al comensal. Entonces, lo ideal es que yo me aproximo al cliente y lo que voy a hacer es que en lugar de meter mi brazo para que tenga servicio o acercar el servicio al plato, voy a abrirlo ligeramente para agarrar y servir, ¿sale? Porque ese punto ovalado de algunas fuentes puede ser hasta ciertamente pues, peligroso, ¿no? Para no manchar o para no rozar al cliente. Por otro lado, nos dice que para una mayor comodidad, las guarniciones en las fuentes deben estar lo más cerca posible del plato del cliente, ¿vale? X guarnición. Podemos hablar de un puré, podemos hablar de una ensalada, podemos hablar simplemente de verduras a cualquier estilo, no sé, cualquiera que fuese en este caso la guarnición, lo ideal es que la fuente la tenemos que acercar lo más posible al plato. ¿Esto por qué? Muchas veces las guarniciones son un tanto traicioneras. ¿Y a qué me refiero con esto? A que a veces cuando nosotros damos como el cucharazo, sin querer, pues ya estamos derramando, o se nos cae un poco de ensalada cerca del comensal, perdón, o sobre el comensal. O sea, sí es un poquito complicada esa parte, entonces lo ideal es que tengamos que acercar la fuente para que evitemos también pues derramarla sobre el comensal o causar ahí algún accidente. Por otro lado, nos dice que las pinzas, si han tocado el alimento, no deberán salir fuera de la fuente. Claro está que solo para servir el próximo plato. Aquí hay un ejemplo muy claro. No sé si a ustedes les haya tocado o no sé si hayan sido observados alguna vez, pero cuando se llevan a cabo este tipo de servicios en los salones o en algunos eventos, hay personal de los meseros que ejecutan muy bien su trabajo. Es decir, que, bueno, mantienen a lo mejor, en este caso, ya sea la cuchara de servicio, las pinzas, el cucharón, no lo sé, lo mantienen dentro de la fuente del alimento y lo andan transportando de esa forma. Y está bien, porque al final de cuentas eso es lo correcto, no tiene que estar por fuera de la fuente, en este caso el utensilio que te va a ayudar a servir. Pero hay algunos otros que bueno, se ve hasta chistoso porque llevan su fuente, en este caso, y por ejemplo la cuchara de servicio la llevan en la otra mano y literalmente están como revisando dónde falta y cositas así. O sea, es como muy chistoso. Pero al final de cuentas, pues eso causa una contaminación en el utensilio que estás utilizando para el servicio. Ajá, porque pues bueno, lo estás exponiendo al aire
y obviamente sabemos que en un ambiente donde hay mucha gente, pues obviamente el aire está hasta cierto punto contaminado, ¿sale? Entonces lo ideal es que tenga que estar dentro de la fuente. Por otro lado, nos dice que la vista siempre dirigida hacia el alimento que se está sirviendo, ¿sale? Eso es un hecho. Digo, sea cual sea, yo creo que el tipo de servicio me parece que es la forma más correcta. No quitarle la vista de encima al alimento hasta que esté servido. Hay muchos, igual, trabajadores de servicio que son, o bueno, por querer hacer rápido las cosas, o sea, por querer atender así como muy rápido y así, a veces, no sé, te derraman comida en el borde del plato, cosa que no es correcta, llegan a gotear a lo mejor cerca de nuestro plato en la mesa o en el piso, etcétera. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ah, y también otro punto importante, digo, no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez, cuando hay personal de servicio, quizá de ser nuevo, no lo sé, que justamente cuando están sirviendo, llevan dos trapos o caballos de apoyo. Llevan uno para poner la fuente en el brazo y llevan otro para limpiar, en este caso, ya sea la fuente o ya sea el utensilio que que están utilizando para servir. ¿Por qué? Porque a lo mejor están sirviendo, vamos a suponer, una sopa de crema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento que meten el cucharón, yo creo que lo meten demasiado y lo que hacen es que ensucian el cucharón hasta el cuello. Entonces el cuello obviamente pues se ensucia y empieza a gotear. Entonces con el otro trapo pues nada más le limpian un poquito para que no derrame más o viceversa. Cuando meten el cucharón, a veces suelen limpiarlo en el borde de la sopera y entonces cuando van avanzando pues la sopera se ve como toda fea, de que le están escurriendo ahí la sopa en el borde. O sea, no tiene como ese punto de delicadeza o de elegancia al momento de sacar el cucharón de la sopera. ¿Sale? Entonces, es un factor que puede detonar principalmente el buen servicio o la elegancia del mismo. ¿Sale? Bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este servicio inglés? Tenemos entonces que, bueno, dentro de este servicio inglés, tenemos que una ventaja es que es un método muy rápido, ¿sale? ¿Por qué? Porque digamos que si se organizan de buena manera los trabajadores de servicio, los meseros, pueden avanzar muy rápido. Hay unos que se encargan de servir la sopa, algunos que se encargan de servir guarniciones, otros que se encargan de servir el plato fuerte, etcétera. O sea, es como una repartición de tareas como más rápida. Bueno, siempre y cuando el mesero o el camarero sepa hacer bien su labor y no se detenga, no se detenga o no se tarde en este punto de querer como, no sé, como de querer servir quizá un poco rápido, pero al mismo tiempo lo haga lento. Porque recordemos que a veces las prisas nos hacen que hagamos las cosas mal y entonces a veces no, bueno, resulta contraproducente que quieran hacer las cosas de esa forma. Pero en sí, en general, es un método muy rápido. Por otro lado, tenemos que existe una buena presentación de los platos siempre que lo realice el personal calificado. Justamente lo que les acabo de decir. Es un método rápido y puede tener muy buena presentación siempre y cuando el personal de servicio sepa hacerlo. Si no lo sabe hacer, puede resultar contraproducente porque en lugar de que se vea elegante, se va a ver pues un tanto tosco, ¿no? Porque, híjole, a lo mejor una persona que no sabe servir sopa o en su vida ha servido sopa, pues lleva a lo mejor aquí su sopera en el brazo y lo que va a suceder es que le va a ir temblando el brazo, apenas si lo va a aguantar y no sé, de 20 sopas que tenía que servir solo sirve 10 porque pues ya se le cansó el brazo, porque siente que si sigue sirviendo pues les va a derramar la sopa a las personas. ¿Sale? Entonces también eso es un punto muy importante. Otra ventaja en este caso sería que no se desperdicia comida, porque el cliente está viendo lo que le están sirviendo en todo momento. Esto sí es muy cierto, muy, muy cierto.
aunque también hay muchas personas que les da pena, les da vergüenza decir que no quieren o decir que solo les sirvan una pequeña porción. Algunas otras sí les dicen claramente, ¿sabes qué? A mí no me sirvas mucho, sírveme la mitad del cucharón, ¿no? En el caso de la sopa. O, ¿sabes qué? Quiero menos guarnición que la que pones comúnmente. O la parte de la proteína, solamente quiero, no sé, la mitad. Uh-huh. O sea, también se vale hacerlo de esa forma, porque si no de otro, bueno, de otra manera estaríamos teniendo bastante desperdicio y la verdad es que pues no es como lo correcto es que comida que se elabora, comida que se termine. Eso sería como lo más correcto de todo esto. ¿Cuáles son las desventajas entonces que tiene este tipo de servicio? Tenemos que este tipo de servicio tiene la dificultad para realizarlo con ciertos platos, por ejemplo los huevos, las ensaladas y las pastas largas. Y sí, sí existe un poco de dificultad, dado que, bueno, vamos a empezar por el punto de las pastas largas como ejemplo. Cuando nosotros servimos una pasta larga, obviamente al momento que la estamos sirviendo, por ejemplo en casa, pues tomamos la pasta y tenemos que jalarla para que se desenrede y no se rompa y la podamos servir en el plato. Lo mismo pasaría en este caso en un servicio de catering o de eventos. O sea, podría realizarse de esa forma, pero número uno, no sabemos, bueno, en este caso casi siempre las pastas traen alguna crema o algún elemento, alguna salsa, ¿no? Si nosotros al momento de ir a servir la pasta al cliente, literalmente hacemos esto, corremos el riesgo de salpicar a todo el mundo. Ajá. Entonces, obviamente, pues no sería como la manera correcta de hacerlo. A lo mejor tratarías como de tomar la pasta y enrollarla, enrollarla, enrollarla y solo darle un pequeño jalón y tratar de sacarla al plato, ¿no? Sería como lo más correcto, pero a eso conlleva tiempo, porque lo que bien puede servir con un cucharón en cuestión de 10, 15 segundos, ajá, con la pasta te puedes tardar yo creo que hasta 30 o 40 segundos. O sea, estamos hablando de que es bastante tiempo. Uh-huh. O, por ejemplo, en el caso de las ensaladas, algunas ensaladas son fáciles de servir o son, pues sí, son sencillas, pero hay algunas otras que tienen como 50,000 elementos, que tienen que fruta, que semillas, que hoja de esto, que hoja del otro, y cubos de queso, y no sé qué, y bla, 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 bla. Es un poquito más complicado porque recordemos que cuando nosotros hacemos la mezcla de las ensaladas, en algún punto los elementos más pesados se van hasta el fondo del recipiente. Entonces, cuando tú tienes tu fuente y estás sirviendo, en este caso, ensalada en el evento, lo que va a suceder es que al momento de que tú estés tomando la ensalada vas a tener que estarle rascando de la parte de abajo o buscando, en este caso, el resto de los elementos para que la puedas montar. Porque si no, de otra forma les estarías dando pura lechuga o puras hojas de espinaca o algo por el estilo y pues ahí también nos quita bastante tiempo. Si hablamos de los huevos, bueno, va a depender mucho del tipo de huevo. Recordemos que el huevo, pues cuando se pide, a veces es como de manera muy personalizada, a menos que te sirvan huevo revuelto, ¿sale? O sea, te sirven huevo revuelto y pues bueno, ahí está tu porción, ¿no? Pero bueno, nunca te van a pedir huevo revuelto en un evento de este tipo, ¿sale? Entonces lo ideal es que puedan pedirte a lo mejor, no sé, algún huevo benedictino o no sé, hasta huevos estrellados podría yo aventurarme a decir. O sea, no sería como tan fácil servir un huevo estrellado o llevarle un huevo estrellado a los comensales de una fiesta de 300 personas. O sea, sería un poquito complicado. Por otro lado, también tenemos que dentro de las desventajas existen los riesgos de manchar a los clientes. O sea, este es el riesgo inminente. Bueno, es el riesgo inminente que existe en todos los tipos de servicio, pero más en este tipo de servicios donde se le tiene que llevar al comensal el alimento hasta su lugar y pues se le tiene que servir, ¿sale? Entonces aquí sí es un poquito complicada esa parte porque pues corremos ese riesgo pues, de poder manchar a los clientes, ¿sale? Bien, ok.
Algunos puntos importantes de resaltar sobre el servicio inglés son los siguientes que encontramos en esta imagen. Bien, tenemos ahí que nos dice servicio a la inglesa. En este caso, nos dice que la vista tiene que ir dirigida al alimento que se sirve. La pinza, si ha tocado el alimento, no deberá salir fuera de la fuente, excepto para servir el plato. Mantener siempre la fuente en posición totalmente horizontal. La inclinación hacia adelante debe partir de la cadera, no de la cintura. El lito, es lo que les mencionaba hace un ratito, puede ser caballo, trapo, lo que sea. El lito debe estar doblado debajo de la fuente para no quemarse. Y en este caso la fuente nos dice que si es ovalada deberá orientarse hacia la parte exterior del cuerpo y el plato del comensal. Debe estar en vertical del borde del plato del comensal y a la mínima distancia posible. Y finalmente el pie, nos dice que el pie derecho debe estar ligeramente levantado por el talón y apoyándolo por la parte delantera, procurando mantener el equilibrio del cuerpo. La pierna izquierda adelantada, soportando el peso del cuerpo. ¿Sale? Sí, ligeramente adelantada, soportando el peso del cuerpo. ¿Sale? Entonces, de esta forma son como los aspectos o los puntos más importantes que hay que recordar de este servicio inglés. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos la ilustración del monito, que pues tiene su fuente en el primer dibujo, en la parte de arriba, que tiene su fuente para, pues bueno, estar sirviendo, y del otro lado tenemos el monito que tiene ahí su sopera, de igual manera, pues para estar sirviendo. Bien, vamos con otro tipo de servicio. En este caso, este tipo de servicio se le conoce como servicio de gueridón. Ajá. Este servicio de gueridón nos dice que para desarrollar de forma adecuada este tipo de servicio, okay. Bien, para desarrollar de forma adecuada este tipo de servicio, la brigada del establecimiento debe contar con jefe de rango y ayudante. El ayudante traerá de la cocina los alimentos en la fuente. ¿Sale? Vuelvo a repetir, el jefe, la verdad, el ayudante traerá de la cocina los alimentos en la fuente, la sopera o la legumbrera y los platos fritos o calientes según corresponda. El jefe de rango colocará el gueridón y el material necesario frente a la mesa a servir. El jefe de rango presentará la fuente de los alimentos a los clientes por la izquierda. Si fuese una mesa grande, se hará varias presentaciones de las distintas partes de la mesa, procediendo a su servicio desde el gueridón. Dependiendo de las características del plato, el jefe de rango tendrá que terminar de elaborar el plato, condimentar, racionar, trinchar o desespinar el plato según corresponda. Una vez terminado el plato, el ayudante lo servirá por la derecha del cliente. Bien, entonces vamos a tener que en esta parte de servicio gueridón, es un servicio que se termina, pues digamos que enfrente del cliente, ¿no? Así ahora sí que para resumirlo. Pero ¿cuáles son las características que debe de tener este servicio de gueridón? Número uno, se le tienen que presentar los alimentos al cliente. Entonces es importantísimo presentarle al cliente qué es lo que se va a comer, porque es parte como del protocolo del servicio. Ajá. Entonces hay como su chistecito y su elegancia. Por otro lado, las terminaciones más comunes que se llevan a cabo en este tipo de servicios es, por ejemplo, el condimentar, el racionar, el trinchar o desespinar. ¿Sale? Como tal, no es tanto la elaboración completa del producto enfrente del comensal, sino es
la terminación del plato, en este caso. Y para la terminación es lo que les mencionaba ahorita. Tenemos que tomar en cuenta aspectos como el condimento, como racionar, como trinchar y desespinar, que son como las características más comunes que existen en este servicio de gueridón. Por ejemplo, si nosotros vamos a condimentar, por ejemplo, podemos terminar de condimentar, no sé, se me ocurre un corte de carne, ¿no? Por ejemplo, lo que hace ¿cómo se llama este? Guate. El que vende los cortes de carne, pero de una forma medio mamoncilla, el que tiene la colita de caballo y sus lentes oscuros, y que le hace así con la sal, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, este tipo. Ese aspecto que él hace cuando lleva el corte de carne hacia enfrente del comensal o hacia su mesa y literalmente le ponen una tabla, le llevan cuchillo y todo el rollo, él ya nada más llega, literal, trincha y condimenta. ¿A qué me refiero con trincha o con trinchar? A que se tiene que porcionar, es decir, tienes que, en este caso puede ser destazar o puede ser cortar, pero desde el punto de vista de porcionar las cantidades correctas para las personas que están adquiriendo, por ejemplo, ese plato, ¿no? Entonces, en este caso, él llega, número uno, hace el movimiento de trinche, lo que quiere decir que puede rebanar, puede cortar, puede, no sé, ahí hacer como circo y malabares. Y finalmente la parte de la condimentación es la cantidad de sal que le pone al producto. Ese es como un ejemplo como muy sencillo y muy claro. Existen algunos otros ejemplos un poquito más elaborados. Por ejemplo, si hablamos de pescados, hay restaurantes pues de alta categoría, principalmente franceses o europeos o de estilo europeo, que por ejemplo si tú pides un pescado, X pescado, vamos a suponer a lo mejor pides salmón, ¿no? En cualquier presentación, ya puede ser en lonja, puede ser completo, no lo sé. O sea, la verdad es que ahí puede variar mucho. Existe también la forma en que, bueno, te hacen como la cocción del pescado. El pescado se lleva en su fuente original hasta la presencia del comensal, se le muestra al comensal y lo que se hace es que, por ejemplo, ya sea que saques el pescado de la fuente o en la misma fuente que se presentó, lo único que haces es tratar como de porcionarlo y al momento de porcionarlo también se desespina o se le quita las cantidades o las características del pescado, ¿no? Las espinas, para que ya no, la gente no esté batallando de quitarle los huesitos y todo ese tipo de cosas. Tal vez también sería como otro ejemplo importante de cómo se podría hacer este servicio de gueridón. Bien, vamos a seguir. Nos dice, bueno, aquí cuáles son las precauciones que se deben de tomar o las actuaciones que se deben de tomar en cuenta en este tipo de servicio. Número uno nos dice que el tronco debe estar casi erecto sin estar rígido, evitando todo momento acercarlo excesivamente al borde del gueridón. El hito en una esquina del gueridón, ahí es donde se debe mantener, en este caso este trapito. Bueno, retomando el primer punto, nos dice que es casi recto sin estar rígido, evitando en todo momento hacer el borde estar al borde del gueridón. Lo ideal es que la buena presentación o la buena postura es un factor de gran importancia en este tipo de servicios, en este caso el servicio de gueridón. Vamos al número 3, nos dice que las piernas deben de estar casi juntas y los pies a la misma altura. ¿Sale? Al momento de que yo llego a hacer mi servicio, la presentación de mi servicio, lo que voy a hacer es literal pararme casi con pies juntos para evitar estarme moviendo, para evitar estar haciendo de lado, o acomodándome con una pierna y con la otra, no, sino planto los dos pies lo más cerca posible, pero tampoco tan abiertos, y a partir de eso yo me tengo que mover a la izquierda, me tengo que mover a la derecha, tengo que alcanzar cosas al frente y a lo mejor dar presentación, es decir, el inclinarse hacia el frente, ¿vale? Luego tenemos que la vista dirigida al alimento que estamos sirviendo. Bueno, este punto ya lo tomamos desde hace ratito. Es muy importante
no retirarle la vista hasta que ya está por completo al frente del comensal. Tenemos también que la cuchara en la mano derecha y el tenedor en la mano izquierda, alejados lo más posible del alimento. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que es justamente este servicio de gueridón es el servicio donde nosotros nos vamos a apoyar con un tenedor y con una cuchara. Y con ese tenedor y con esa cuchara, literalmente, tenemos que hacer magia. O sea, literalmente tenemos que hacer cualquier cosa a vida y por haber con los alimentos que nosotros les vamos a presentar a los clientes. Tenemos que hacerlo con esos dos utensilios. Nada de mezclar los dedos, las manos, con mucho menos. Es considerado como una falta de respeto y como una falta de higiene dentro de este tipo de servicio. Entonces, hay que considerar esa parte si es que ustedes quieren dar servicio de querido, ¿vale? Porque sí es un poquito, número uno, para las personas es un poquito nervioso, ¿sale? Y número dos, pues sí es un poquito complicado, porque obviamente debes de tener el dominio, tanto como de la cuchara y del tenedor. Les voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo, o bueno, un chef que yo conozco, él ejecuta muy bien el servicio de queridón y tiene una habilidad muy buena con la cuchara y con el tenedor bueno, en las manos. Hay un plato que él servía que eran, ¿qué? Eran camarones, pero no me acuerdo con qué eran, si eran salsa o no recuerdo muy bien, pero bueno, el chiste es que eran camarones. Y literalmente, con una cuchara y con un tenedor, se encargaba de descabezar los camarones, obviamente ya previamente cocinados, se encargaba de descabezar los camarones y se encargaba de pelarlos, nada más con una cuchara y con un tenedor, pero los pelaba de manera perfecta, o sea, literal casi era así como, no sé, como quitarles nada más como el caparazoncito y salir así limpio. De esa forma es como él lo hacía, ¿sale? Pero obviamente era a través de años de práctica y de ejecutarlo de manera correcta. Bien. Por otro lado, tenemos que los platos en la parte interior de la mesa o en la parte derecha de la fuente a servir. ¿Vale? O sea, va a depender aquí un poquito. A veces el servicio de querido puede estar al frente o puede estar en uno de los costados de nosotros, bueno, del cliente en este caso. Entonces, ahí justamente el plato va a depender como de la posición en donde se encuentra el cocinero para que te puedan servir de manera rápida y correcta. Otro punto tenemos que se debe de poner el plato al comensal por la derecha, como ya lo habíamos hablado. Y por último nos dice que que nos podremos a servir frente al cliente, no dar nunca la espalda al cliente. Es decir, esto es como una parte de respeto, ¿vale? O sea, no es tanto como de, no le voy a dar la espalda porque el alimento, no, sino es principalmente el respeto. Creo que darle la espalda a todo mundo en algún punto no es como muy correcto. Entonces aquí se resalta de manera pues muy directa, ¿no? Ok, chicos, vamos a cortarle ahorita hasta aquí, hasta este punto de la presentación y los veo de regreso en 5 minutos, ¿sale? Ya no tarda en terminar esta sesión. ¿Va que va? Entonces, 5 minutitos y los veo de regreso, por favor.
Bien, vamos a retomar donde nos habíamos quedado. Sale. Vamos con este punto que son las ventajas y las desventajas de este servicio de Gueridón. Tenemos entonces que dentro de las ventajas que vamos a encontrar en este servicio, encontramos que es un servicio muy esmerado y muy vistoso. ¿Sale? En este caso, hablando de este tipo de servicios, la verdad es que sí, conlleva pues mucha paciencia, ¿no? Porque al final de cuentas, capacitarte y saber hacer bien las cosas. No es tan sencillo como llegar y decir, sí, ahorita yo me presento enfrente de todos y pues, o sea, hago circo, maroma y teatro para darles su platillo, ¿no? O sea, no es tan fácil como se ve o como se dice. Aquí sí hay que tener como ciertas características, ajá. Sí hay que eh, pues capacitarse bien, o sea, saber lo que estás haciendo enfrente de las personas, porque a pesar de que las personas no están capacitadas para hacerlo, las personas se dan cuenta cuando alguien no sabe, y eso es bien normal, y a veces te acaban cuando te empiezan a preguntar y cositas así, entonces es bien complicado, ¿sale? Entonces, sí, ok, es muy esmerado y también es vistoso, pero hay que tener cuidado con esa parte. ¿Cuáles son los inconvenientes de este tipo de servicio? Número uno, que es un servicio muy lento. Es lo que yo les mencionaba hace un ratito. O sea, dadas las características que tiene a lo mejor este tipo de servicio, eh, la verdad es que sí es un servicio lentísimo y te vas a tardar mucho en atender a los clientes. O sea, es por eso que por ejemplo, en el caso de las fiestas de 400, 500, 600 personas, lo ideal es brindar un servicio inglés, porque es un servicio muy rápido. Si tú Si tú quisieras brindar un servicio de gueridón a una fiesta de esta magnitud, o un evento de esta magnitud, podrías hacerlo. Pero en este caso tendrías o deberías tener la capacidad de contratar personal, pues que pueda realizarte la función. Ajá, que no nada más sea así como de, no sé, un personal de gueridón para 3 mesas, ¿no? Híjole, es complicadísimo. Aquí sí tendrías que tener, yo creo que mínimo de 1 a 2 personas atendiendo una mesa de 10 o de 12 invitados. Porque si no, de otra forma, no va a ser viable. O sea, de verdad va a ser muy, muy, muy exageradamente lento. Otro punto tenemos que se necesita una brigada muy amplia, justo lo que les acabo de decir ahorita. O sea, si quieres llevarlo a cabo, necesitas una brigada muy amplia, que puedas abarcar en tiempo a todos los comensales posibles. Luego tenemos que el personal de la sala debe ser calificado. Esto es muy cierto. Para que el personal el personal de servicio pueda llevar a cabo este tipo de servicio, pues, debes saber lo que está haciendo. No nada más así como de, sí, vete y párate enfrente del comensal y tienes que hacer esto, esto, esto y el otro, ¿no? Y la persona de servicio se va a quedar así como de, no inventes, o sea, no, no voy a hacerlo, ¿no? La verdad, entonces debe tener como los conocimientos y la seguridad de poder hacerlo. Luego tenemos que, si se necesita material auxiliar, en este caso, bueno, se necesita material auxiliar.
sea, en este caso podemos hablar de carros de servicio, podemos hablar de gueridones, de utensilios, de estaciones, no lo sé. O sea, se necesita bastante material auxiliar para que tú puedas hacer, pues, el montaje del plato, ¿no? Pero bueno, aquí va a depender de algo. No solo depende también ¿cómo se llama? No solo depende nada más del, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Sí, no solo depende del personal, sino también depende del, en este caso, del tipo de platillo que se esté montando o que se esté presentando. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a tener unas pinzas para cangrejo, ajá, cuando estés sirviendo, no sé, se me ocurre, terminando de preparar una pasta, ¿no? O terminando de preparar un filete, algo por el estilo. O sea, ahí sí es como un poquito diferente porque, pues bueno, o sea, ahí ya no vas a estar como tratando de utilizar el poco material que tienes, sino lo ideal es que pues estés con el material correcto para que puedas sacar el platillo de manera rápida. Otro punto importante es que la sala debe disponer de espacios suficientes para poder trabajar con carros y gueridones. Si estamos hablando que es X evento, vamos a suponer que es un evento a lo mejor se me ocurren 100 personas, ¿no? No es mucho. Pues sí, entre 50 y 100 personas. ¿Sale? Es un evento entre 50 y 100 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Para que tú puedas tener un servicio de gueridón en un evento, vamos a suponer que es para pocas personas, tu espacio debe estar suficientemente amplio. ¿Por qué? Porque el personal de servicio debe de estar circulando o debe de estar o debe tener fácil acceso a todas las partes de la mesa. Entonces, si tú juntas, vamos a suponer, si tú juntas dos mesas, una aquí, y le dejas de separación únicamente 1 metro, grave error. Yo creo que más o menos que de mesa a mesa tiene que haber una separación mínima como de 1,5 metros más o menos. Entre 1,5 metros y metro y 2 metros. ¿Sale? Sería como la separación correcta que deberían de tener pues las mesas para que también el personal de servicio pueda circular y pueda plantarse con sus gueridones para poder hacer el servicio, porque si no de otra forma no se va a poder. Y estamos hablando entonces de que necesitarías un espacio muy amplio, de verdad muy, muy, muy amplio, porque es una separación muy grande entre cada una de las mesas. Bueno, aquí nos da una nota de importancia, nos dice que este tipo de servicio también se le denomina a la rusa, cuando las tareas que realiza el jefe de rango desde el gueridón son trinchar, deshuesar o despiezar grandes piezas, ¿sale? Es decir, va a ser gueridón siempre y cuando se le dé una terminación pues sencilla al plato. Y se le va a considerar también servicio ruso si se hacen funciones como más elaboradas, en este caso el deshuesado, el despiezado, pero hablemos de grandes piezas, por ejemplo una pieza de pavo, ¿no? Que tengan que despiezarla y tengan que porcionar y etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, también puede mencionarse o puede llamarse de esa forma. ¿Sale? Ahí tenemos algunos ejemplos. Aquí dice. Bien. ¿Sale? Ahí tenemos como algunos ejemplos de algunos gueridones, solo que en esos ejemplos tienen, bueno, hay una plancha o hay un infiernillo. Esto, en la imagen de arriba, este pequeño como anafrito que tiene ahí, se le conoce como infiernillo, ¿sale? Este infiernillo como tal va a ser el que nos ayude a terminar la preparación de los alimentos. Bien, vamos con otro tipo de servicio. Vamos con le puse servivio.
Servicio a la francesa, ¿sale? Este servicio nos dice que en esta modalidad no es propia de establecimientos donde se sirvan comidas y es más bien puede asociarse a la casa de elevada posición social con personal de servicio doméstico. Ajá. Posición social con servicio doméstico. No obstante, debe conocerse en ocasiones que puede el comensal requerir este tipo de servicio. Esta modalidad puede practicarse de dos formas diferentes. Bien presentado, los recipientes que contienen los alimentos al cliente y permitiendo que él mismo se sirva. Y la otra es ubicando los alimentos en la mesa. Esta última sí es más común en restaurantes y se aplica con asiduidad, sobre todo en los aperitivos. Ubicar los alimentos en el lugar adecuado y cómodo para que el cliente, cuando el cliente debe manejar la pinza, sea más cómodo presentar los alimentos a su derecha. ¿Vale? A ver, se me fue aquí la onda. Me salté unas palabras. Sí. Cuando el cliente debe manejar la pinza, será más cómodo presentar los alimentos por la derecha. Cuando se trata de una guarnición o complemento de un plato, se debe utilizar el tenedor que tiene en la mano izquierda y se ubicará a su izquierda, aunque en todo caso debemos hacer uso de la lógica. ¿Sale? Este servicio francés es un poquito complicado. Aquí hay dos opciones. Opción número uno es que el personal de servicio se acerque al comensal o al cliente, le presente los alimentos en alguna fuente, y el cliente sea quien se sirva la cantidad que él quiere. En este caso, pues bueno, se acerca uno, el personal de servicio se le acerca o se le aproxima de manera pues muy corta al comensal para que el comensal pueda elegir y pueda servirse la cantidad que él requiera. Por otro lado, hay otro aspecto que también se puede realizar, es que se realiza, por ejemplo, en este caso el alimento, ¿no? Una vez que el alimento sale caliente de la cocina, el personal de servicio lo lleva hasta la mesa, pudiéndolo poner, pues en este caso casi siempre es al centro. O sea, aquí nos dice que es como a la mano del comensal, pero pues casi siempre es al centro, porque pues todos alcanzan casi al centro. Entonces, pues bueno, llega el personal de servicio, le pone el alimento, en este caso, al centro, y la persona sabrá en qué momento toma el alimento y lo lleva a su plato y la cantidad que desea. ¿Vale? En este caso puede ser con unas pinzas, puede ser con una cuchara, puede ser con X cosa. ¿Vale? Entonces sí tiene ahí como su chistecito. Aquí también hay una parte un poquito complicada, que nos dice al último. Nos dice que cuando el cliente debe manejar las pinzas es más cómodo presentar los alimentos a su derecha. Cuando se trata de una guarnición o un complemento de un plato, que deba utilizar el tenedor que tiene en la mano izquierda, se ubicará a su izquierda, aunque en todo caso debemos hacer uso de la lógica. Es decir, conforme están colocados los utensilios o los cubiertos en la mesa, tú también te tienes que dar cuenta de qué lado tienes que acercarte según sea el tipo de guarnición que estás presentando. Si tú tienes una guarnición, vamos a suponer, de papas o algo así, obviamente te tienes que acercar, por ejemplo, del lado izquierdo, que es donde tiene el tenedor. Si a lo mejor es una guarnición que tenga un poco de líquido, a lo mejor un salseo, una vinagreta o algo por el estilo, el ayudante o el mesero se tiene que acercar por la derecha para que con la cuchara el comensal se pueda servir la cantidad que necesite o que requiera. ¿Vale? O sea, es un servicio un tanto complicado y muy elegante, muy, muy elegante, y de hecho sus orígenes son en casas de la alta sociedad, en este caso pues de la Edad Media, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de servicio? Dentro de las ventajas vamos a encontrar que el cliente se sirve la cantidad que desee. O sea, esa es una gran ventaja. Porque, pues bueno, no vamos a tener tanto desperdicio de comida. Luego tenemos que el cliente debe participar en el servicio. ¿Sale? Esa es una ventaja. Hasta cierto punto es una ventaja porque, pues al final de cuentas, tú lo único que estás haciendo es acercar el alimento con la fuente para que él se pueda servir. O en su defecto únicamente acomodas bien, antes del servicio acomodas los menesteres o el menage adecuado en la mesa. Posteriormente llevas la comida, llevas el plato o la fuente y el comensal, pues bueno, se tiene que servir la cantidad que él requiera. ¿Sale? Entonces, bueno, sí hay como muchas ventajas desde el punto de vista que le evitan al personal de servicio, pues complicarse la vida. ¿Cuáles son los inconvenientes entonces que tiene este tipo pues de lugar, ¿no? Bueno, de servicio, perdón. Las desventajas nos dice que es un servicio muy lento e incómodo para el camarero, ¿sale? Sí, es muy lento, muy lento, porque al final de cuentas tú como camarero tienes que estar a la expectativa de lo que va a hacer el cliente. Si se va a servir, si no se va a servir, etcétera, ¿no? O sea, tienes que estar ahí totalmente a la expectativa y pues a veces no es como muy agradable para el cliente. Ajá, o sea, híjole, hay personal que dice, híjole, no, sírveme tú, ¿no? Porque sí hay personas que sí lo hacen de esa forma, son muy directas y literalmente sí les dicen, oye, no, pues es que tú sírveme, porque yo no me sé servir, o me voy a servir mucho y no quiero, etc. Pero al final de cuentas, pues se reduce en que no saben servirse. Dentro de los inconvenientes tenemos que este tipo de servicio es muy lento e incómodo para el camarero, ya lo habíamos comentado. Los clientes pueden no respetar las raciones y estropear las decoraciones. Esto también suele pasar, suele suceder mucho. A veces nosotros traemos la fuente así como decoradita, como bonita y todo el rollo, y resulta que de repente, como el cliente es un poquito tosco, pues empieza a agarrar y se empieza a poner a su plato, pero le vale como corte. O sea, le valen todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues no se respetan las raciones, por lo tanto, digamos que pierde elegancia como tal la fuente. Nos dice que existe la posibilidad de que el cliente se manche, no sea diestro con el material de servicio, eso sí es muy lógico. Pero realmente, para poder manipular este tipo de instrumentos, pues debiste hacerlo hecho ya con antelación. Y hay personas, pues digamos que de sociedad, que realmente pues no saben utilizar un utensilio de cocina, ¿no? Y a lo mejor nosotros podríamos decir, ay, ¿qué tan difícil puede ser? Pues aunque no lo crean, sí hay personas que se les complica mucho la manipulación de los utensilios de cocina. Ok, aquí tenemos unas imágenes de cómo se debe de llevar a cabo el servicio francés. De nuestro lado izquierdo de la pantalla tenemos el plato o la fuente donde vienen los alimentos con la cual el comensal se tiene que servir o tiene que llevar a su plato la cantidad que él quiera. Del lado derecho tenemos al comensal, perdón, al jefe de servicio o al personal de servicio, en este caso con la fuente, para que el cliente pueda servirse la cantidad que él requiera, ¿vale? Entonces así es como más o menos se lleva a cabo. Bien, vamos con este servicio ruso, ¿sale? Hay muchas personas, ahora sí que sí lo acentúo y lo repito, hay muchas personas, autores, chefs, etcétera, que dicen que al final de cuentas el servicio ruso es el mismo que el servicio de Gueridón, ¿sale? Es exactamente lo mismo, pero hay quienes dicen que no. ¿Por qué? Porque sí tiene algunas características pues distintas, tiene características diferentes, entonces hay que tomar en cuenta eso también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos entonces que el servicio ruso nos dice que este tipo de servicio es el tipo de servicio más espectacular que se sigue utilizando en la restauración.
Sin duda alguna, el servicio ruso se cree que su introducción fue debida a un embajador del zar en París. La finalidad era comer caliente, ¿sale? Ese era como el objetivo principal de la realización de este servicio cuando se empezó a llevar a cabo. Nos dice que la mecánica de este servicio es ofrecer los manjares enteros en el comedor que luego se porcionarán y se servirán en el plato al comensal. En sí, este servicio es una función del trinchado, es decir, que los cortes efectuados de carne y aves en general, y servicio de gueridón. Hoy en día es muy utilizado en sistemas de buffets, ya que permite la presentación de diferentes carnes, pescados, aves enteras, ya elaborados que generalmente un cocinero se encarga de porcionar. ¿Sale? Ese es como un ejemplo de todo esto. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el servicio ruso. Nos dice que como principales características, el tronco debe estar ligeramente inclinado hacia adelante, sin rigidez, evitando en todo momento acercar la pelvis excesivamente al borde de la mesa. En este caso nos dice que existe una forma de servir alimentos en fuente y una forma de servir alimentos en sopera y una forma de colocar el plato al comensal. Primero tenemos en la parte de cómo servir alimentos en fuente, nos dice que el tenedor debe estar en la mano izquierda y la cuchara en la mano derecha y el dito a algún costado. En este caso, nos dice que es cuando se sirve en alimentos con sopera o en sopera, nos dice que el plato en el que servimos ha dejado de estar más bajo de la parte superior de la sopera. En este caso nos dice que en ambos los platos en la parte anterior de la mesa, deben de estar en la parte anterior de la mesa y las piernas abiertas a la altura de las caderas. Y posteriormente, pues bueno, la colocación. Aquí cabe mencionar, voy a hacer como un énfasis en la parte del servicio a la rusa, lo que les mencionaba hace un momento. Cuando estamos hablando de este tipo de servicios, hablamos de una transformación completa del alimento desde cero. Es decir, este servicio ruso se puso muy de moda, por ejemplo, en los restaurantes japoneses, en los restaurantes de comida coreana, en algunos restaurantes, por ejemplo, en el de las espadas, del churrasco y cositas de ese tipo. ¿Por qué? Porque lo que se acostumbra es, número uno, aquí hay varias opciones, o sea, no hay limitación, hay muchas opciones. Número uno, el ejemplo que yo les daba hace un ratito, el del famosísimo infiernillo, donde en el infiernillo tú literalmente vas a dar como la terminación de la cocción de algún plato que te están solicitando. O bien, en este caso, los famosos, bueno, es una combinación de servicio ruso y servicio francés, en el que te llevan una fuente de calor, en este caso puede ser como un infiernillo justamente, ajá, y te llevan literalmente tu carne cruda. Ajá, hagan de cuenta que están ustedes en su mesa, al centro llevan esta fuente, este infiernillo, obviamente con fuego, como con una tipo plancha o una tipo parrilla, y te llevan, digamos que la carne ya porcionada, ya cortada, ya acomodada, únicamente para que tú tomes tu porción de carne, la lleves a cocinarse y te la puedas comer luego al momento, y le des el término que tú quieras. Puedes dejarla bien cocida, puedes únicamente darle como una sellada, no lo sé. O sea, ahí ya va a depender como de cada quien, ¿sale? Entonces, bueno, ese es otro ejemplo, que llevan ese infiernillo al centro. Otro ejemplo es lo que hacen, vuelvo a repetir, restaurantes japoneses o coreanos, que lo que hacen es que literalmente en lugar de tener mesas, tienen como barras. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen su barra y luego enfrente de la barra tienen a un cocinero.
y ese cocinero es el que se va a estar encargando de esta barra, ¿no? A lo mejor en esta barra caben, se me ocurren 5 personas. Entonces, ese cocinero va a ser el encargado de esas 5 personas. Ese es el que se va a encargar de estar haciendo las preparaciones. Acuérdense que pueden hacer desde yakimeshis, pueden hacer ay, no sé, se me ocurre ahorita algún otro, ¿no? Pero son terminaciones que hacen enfrente de las personas y al momento que ya está listo únicamente te piden tu plato y te lo sirven, ¿no? Así es como funciona también esta parte del servicio ruso. ¿Sale? ¿Qué otra cosa del servicio ruso? Ok. Hablando también del servicio, por ejemplo, en esta fotografía que tenemos aquí, tenemos que existe una gran variedad de alimentos pues terminados, que sí ya se tienen en fuentes, ¿sale? Lo único que hacen es que literal se acerca a la fuente y una vez que la fuente ya está cerca de la mesa de las personas o los comensales, ya las personas van a recibir su alimento pues armado en ese momento. A lo mejor ya van a llevar carne cocida, a lo mejor ya van a llevar, no sé, se me ocurren semillas, algo por el estilo. O sea, todo va a depender del tipo de alimento que se está ofreciendo. Por otro lado, tenemos el servicio típico de restauración tradicional. Nos dice que entendemos por servicio tradicional el que tiene asistencia total a la mesa y se realiza en la mayoría de los establecimientos, como puede ser restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, etcétera, en las diferentes categorías. ¿Cuáles son las consideraciones o actuaciones que se deben de tomar en cuenta para este tipo de servicio? Para este tipo de servicio, nos dice que son servicios asociados a restaurantes tradicionales, sea la categoría que fuera. Suelen tener buffet de exposición y o de apoyo al servicio. Requieren de aparadores con pequeño stock de útiles de servicio. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, bueno, a ver, retomando desde los primeros puntos. Ajá. Donde nos dice que suelen tener buffet de exposición o apoyo al servicio, son pequeñas estaciones, pequeños carros de servicio que van a tener diferentes platillos. Ajá. Y a partir de ahí, pues bueno, el personal ¿cómo les explico? El personal únicamente va a servir como de apoyo para aquellas personas que van a elegir. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, solo como para que se den una idea, cuando ustedes van a comprar a lo mejor a Subway, se dan cuenta cuando tú llegas a Subway, pues bueno, tienen ahí el aparador y tienen como todos los alimentos y todas las guarniciones y todo lo para conformar a lo mejor tu sándwich. Lo mismo pasa en este punto. Ajá, o sea, sí se tiene como el buffet de exposición, pero también se debe de contar con el apoyo del servicio para que puedan realizarte tu montaje, ¿no? Nos dice que se requiere de aparadores con pequeño stock de útiles de servicio. En este caso, estos aparadores van a ser como lugares estratégicos donde se va a tener como todas estas características que apoyen al servicio justamente. Luego tenemos que el cliente debe ser atendido desde la recepción hasta la despedida. Esto sí es como muy lógico, ¿sale? Yo creo que en cualquier tipo de servicio, este es uno de los factores que se deben de tomar en cuenta bastante. Nos dice entonces que permite ofertar, además de la propia carta, atractivos y sugerentes del menú. También, ¿sale? Entonces, la carta obviamente va a componer algunos otros platillos o algunos bebidas, postres, etcétera, que pues bueno, van a ser la oferta. Por otro lado tenemos que la oferta debe incluir varios grupos de productos y elaboraciones, además deberá cubrir desde los
aperitivos, hasta el café y los licores. ¿Va que va? Tenemos entonces que el diseño y soporte físico de la oferta debe estar ordenado y ser atractivo y adecuado. La competencia profesional del personal de sala debe caracterizarse por el perfecto dominio de las técnicas de servicio reflejadas en el stand de asistencia en el salón comedor, además de conocer y considerar las propias realizaciones de otros stand de actuaciones que intervengan en el servicio. En los precios de productos ofertados, tanto de carta como de menú, deberá considerarse el coste que ocasiona el aumento de personal de servicio. La coordinación entre el departamento de cocina y la sala deberá ser total. ¿Sale? Estas son como las características de este tipo de servicio. Por otro lado, tenemos este servicio que se llama self-service. Este self-service son un conjunto de buffets dispuestos convenientemente en una zona específica anexa al salón comedor, de los cuales el comensal se sirve o solicita los alimentos que le apetecen y están dentro de la oferta. ¿Sale? Por ejemplo, no sé si han visto en las películas de Estados Unidos, por ejemplo, los comedores escolares. Ajá. Los comedores escolares son casi algo parecido o algo apegado a un self-service, ¿sale? Pero al final de cuentas hay como muchas cosas de dónde elegir. Es como una barra de alimentos de dónde elegir. Y tú únicamente te llegas y pides. Hay dos opciones. Que haya una persona atendiendo y sea la persona que te está sirviendo, o la otra opción es que también esté dentro de, o bueno, que esa persona se sirva, ¿vale? Que en base a las características que tiene, pues ya nada más diga, quiero de este, ok, me sirvo de este no, de este sí, de este no, etcétera, etcétera, etcétera. Las consideraciones o actuaciones que se deben tener en cuenta son las siguientes. Primero, son sistemas de distribución de comidas muy adecuados para colectividades y establecimientos de restauración social. Luego, tenemos que pueden los buffets estar o no asistidos a la configuración, que puede hacerse en línea o de forma que pueda existir una libre circulación en los clientes. Otra es que admite una amplia oferta de productos y elaboraciones. Y otra nos dice que permite elaboraciones simples a la vista del comensal con tiempos de espera relativamente cortos. Bien, siguiendo con esto, tenemos también que los alimentos son o están racionados o envasados de forma muy estándar. El precio del servicio debe conocer preferentemente la competencia profesional que corresponda al puesto de actuaciones donde deben realizarse las tareas, coordinando y controlando en todo momento con las actividades y realizaciones que se estén desarrollando en otros stand anexos. Permite tener precios muy competitivos y nos dice que la facturación estará situada entre la zona de autoservicio y la zona del comedor. También tenemos que la sala se equipará con mobiliario funcional y cómodo, cómodo y práctico. Luego tenemos otro tipo de servicio que se llama servicio de tipo cóctel o de vino español, donde nos dice que este tipo de servicio o son servicios tipo cóctel, aquellos en los que la oferta generalmente se presenta en bandeja. Casi todos los alimentos son presentados en raciones de bocado individual. ¿Sale? El servicio de cóctel o de vino español. Regularmente este tipo de servicios se lleva a cabo como en lugares elegantes, pero también en eventos específicos. Por ejemplo, a lo mejor el lanzamiento de algún producto, no sé, el estreno de alguna película, no lo sé. ¿Sale? O sea, hay como muchas vertientes donde se puede o donde podría entrar este tipo de cóctel o de vino español. Las consideraciones que se deben de tomar en cuenta en este punto serán
que son servicios asociados a recepciones de invitados. También pueden realizarse este tipo de servicios cuando se desea dar un agape a los asistentes o una convención. Un agape es como una entrada. Requieren de una zona dedicada a Office donde puedan prepararse las presentaciones de las bandejas y en ocasiones calentar o terminar la elaboración de algunas preparaciones ofertadas. Generalmente los invitados permanecen de pie el tiempo que dure el servicio. Pueden disponer de alguna mesa montada con mantel, ceniceros, servilletas, platillos o algunos aperitivos fríos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que las características que va a tener esta parte de cóctel o de vino español, pues realmente son para lugares como muy exclusivos, lugares adaptados también por así llamarlo. No siempre se hacen restaurantes, sino también las empresas de catering llevan obviamente su equipo hacia este lugar. Ok, chicos, ya estamos en el último minuto. Nos vamos a quedar hasta este punto. Solo para comentarles que ayer en la tarde subí ya las actividades como se les había comentado. Literalmente tienen poquito más de una semana para realizar sus actividades. Por favor, revísenlas, chequenlas y háganlas, ¿sale? Porque no vamos a tener algunas otras actividades de evaluación para tercer parcial. Esas van a ser las actividades que vamos a utilizar para la evaluación de tercer parcial. Así que por favor, revísenlas. ¿Vale? Eso es todo por el día de hoy, chicos. Me dio gusto saludarlos y que estén muy bien.